Bueno, este video es rápido, compañeros, amigos. Buenas noches. Solo para explicarles rápidamente lo que le agregué a la simbología y el tema de la representación gráfica. Bueno, en cuanto a la simbología, eliminé las flechas que teníamos para especificar elementos en los detalles o en las plantas y generé este tipo de líneas que digamos que es como un bloque dinámico que te permite modificarlas y que al mismo tiempo se mueva el texto. Por ejemplo, sí, por ejemplo esta. Tú la puedes mover y el texto se mueve con ella. Puedes señalar otra cosa y se quedará fijo. Y bueno, las clasifiqué en dos, para especificar elementos puntuales, que es esta, y para especificar elementos que representan una zona en el dibujo. Por ejemplo, un acabado que abarca un área, o una columna que la tengas en vista, o algo que represente un área, no tanto algo muy específico. Y bueno, también son dos para las escalas menores, como 1.25, 1.20, 1.15, 1.10, 1.5, pero la que cambia es esta. También es puntual, pero para que no se paste mucho el dibujo con una flecha, le coloqué esta como marquita rectangular, que va a imprimirse en color rojo, nada más es igual desde el mismo criterio, el mismo criterio para la especificación de algo puntual en detalles o en las plantas. Bueno, aquí no hay plantas, en realidad, bueno, sí puede haberlas, pero generalmente esas escalas son para detalles constructivos, 1.20, 1.25, 1.15, 1.10, 1.5. Y bueno, esto pues ya se los puse aquí, pero ustedes pueden generar ustedes lo pueden generar desde cero, desde en el panel o en el menú Annotate, en la sección de Leaders, tenemos la opción Multileader. Aquí ustedes pueden seleccionar a qué escala quieren colocar esa flecha, porque como estamos creando nuestros dibujos desde el layout, pues como les he venido diciendo, todos los textos, líneas, símbolos, títulos, letreros, cotas, todo tiene que dibujarse a la escala que se va a imprimir el dibujo. Porque ya en la hoja de dibujo, en el layout, es donde vamos a escalar ese dibujo. Entonces, lo mismo aplica para los multileaders. Entonces, aquí el criterio del código que indica cada multileader es ML de multileader, E de escala, 0.2 pues escala 0.2, 0.5 sí 0.5, etc. Y P significa que es una especificación puntual, o sea, es y Z, que es una especificación zonal. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, escala 1.10 puntual, le dan aquí, le seleccionan multileader y, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, especificar algo aquí, pues nada más le dan lo que quieren especificar y automáticamente te va a generar la línea para tú poner el texto. Entonces le pones tabique de barro, bla, 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 ¿no? Y automáticamente se va a subrayar. Y ya si ustedes quieren acomodar el texto, pues ya lo pueden mover un poquito. Si lo quieren extender un poco, lo pueden extender, etcétera. Si quieren mover este elemento, pues lo pueden mover.
Y en el caso que quisieran especificar varios elementos con un mismo texto, nada más le agregas una línea, add letter. Entonces, pues quiero especificar este. Que no es muy recomendable porque se empieza a empastar de líneas el dibujo, pero tiene la opción. Si es China, esta yo no la quiero, pues le van a remove letter y seleccionamos la que queremos eliminar. Le dan otra vez enter, 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 seleccionamos enter. Bueno, ya eliminé todo, ¿no? Pero bueno. Y así sucesivamente para las escala que ustedes requieran. Si quieren unos 5, pues aquí tienen la opción de unos 5, unos 2, unos 100, unos 25, unos 75, unos 150. Este de default, pues ese sí nunca lo uso, está gigante. Y si no se quieren complicar, pues ya nada, lo cogen de aquí como se les haga más sencillo. Y existe otra opción que si a la hora de generar la flecha quieres primero poner el texto y no lo que vas a especificar, pues nada más te vas aquí a las opciones que te da, Letter Landing First, y entonces primero generas el texto y luego el punto. Y ya escribes lo que quieras y ya, listo, se subraya. Yo lo configuro para que se subraye así, para que tengamos el mismo criterio de representación. Ahora, si lo quieren regresar a la otra opción, pues ya nada, le ponen la primera aquí, le da roll head first. Entonces empiezas primero acá, terminas acá. Y es lo mismo. Y bueno, en cuanto a los textos, igual generé solo 2 tipos de textos, digamos que los simplifiqué para no tener los 3 o 4 que era, creo. Y ya. El texto para todo es este, general. Y si requieren uno más pequeño, utilizamos el mínimo. Texto mínimo, justo para elementos que el texto general lo cubran o lo empasten al dibujo. Pero pues, prácticamente es este. Y bueno, hay uno para cada escala, 25, 1, 20. Es muy importante que siempre dibujen con los elementos de cada escala, para que al final se escale el dibujo en la hoja de dibujo, con el layout, y no tenemos que estar escalando el dibujo, sino estar escalando la vista. Y bueno, en cuanto a la representación gráfica, esta ya la sabían para los cortes, para la línea de tierra, para muros de carga, generé este, que es con este layer de Aplamur, con un hatch, perdón, con un offset, con A con 2 y con el layer de A0 hat, que es para hatches. Y bueno, este aplica obviamente para planos estructurales a escala 1:100, 1:35, 1:50. Me parece que usted lo tiene en 1:50 el plan. Para muros de albañilería, en este caso que es el muro más común que estamos ocupando, que es el muro doble, estamos utilizando los tabiques, bueno, más bien estoy proponiendo los tabiques en un tenue, un gris tenue, con el layer de hatch y con el eje de, con el layer de Aplaman, que es para mampostería, el contorno del muro para dar un poco más de cuerpo al muro, no se vea tan sencillo con solamente el tabique gris. Y para los castillos, aquí hay un punto bien interesante porque este castillo es un bloque dinámico, tú lo puedes hacer más grande. Si requieren un castillo más grande, que en este caso creo que no, pero bueno, si se da el caso, ahí está la opción. Y en corte sería de esta manera. Reitero, para estas escalas, 1:100, 1:75, 1:50. Y para escalas más pequeñas, que el dibujo se hace más grande, estoy
manejando o estoy proponiendo ya que se vea la junta, este, este elemento, la junta. Y esta representación del muro ya lleva un hatch, que es con el hard sand. Y también este castillo también también es dinámico. Entonces, si le quieren cambiar la medida o necesitan un castillo especial, pues ahí lo tienen. Al final de cuentas son un número de varillas, así que no hay tanto problema. Y así sería como se representaría la parte de la fachaleta. Bueno, la fachaleta. Y también en corte sería de esta manera, con los 6 centímetros de tabique, con el hatch de la punta, y se van como traslapando. Aquí se nota el aparejo. Y para los que tienen muros más pequeños, para que son muros divisorios, pues podrían utilizar el mismo, pero obviamente más delgado. Lo mismo para acá, para los detalles, pero ya con la junta. Y ese también es dinámico, lo puede ser más grande si quieres. Y bueno, lo que le comentaba a Iván hace rato es que pues en esta representación pues sí estamos viendo a paño el castillo con el altabique. Si tuviesen alguno de ustedes un muro divisorio o que no esté cargando, lo ideal sería que también siguieran utilizando para que tuviéramos como la misma imagen de muro grueso. Pero si decidiesen utilizar este más delgado, pues sí tenemos que tener un castillo más pequeño. Me parece que es de 12. Tenemos que hacer de 10 por 10, que es el mínimo. Y este hacerlo más grande, que es de 12, tenemos que hacer de 14. Aquí me equivoqué. Bueno, el punto es que tendríamos que hacerlo de 14 para que finalmente nos quede 10 de castillo más 2,5 de fachaleta y 2,5 de fachaleta y nos quede, bueno, 2 y 2 para que nos quede de 14. Y así se puede ocultar el castillo. Eso es a lo que me refiero. Pudiésemos hacer algo así. Que la fachaleta aquí y la fachaleta acá. Que al final nos quede de 14. Aunque en imagen pues estaremos viendo, se ve un poco extraño porque se vería la columna, bueno, la columna, perdón, el castillo con el módulo igual de fachaleta, pero bueno, ya ustedes verán, bueno, quien lo use verá cómo se resuelven detalles aparte. Y el tema de los herramientas, para las plantas de albañilería sería la representación de esta manera. Este pues es un simple array, que puede ser más grande y más pequeño. Y lo mismo para los que tengan de 15, o en dado caso de 14. Para unos de 25 y para unos de 15. Y lo que les decía, lo que sigue lo de los castillos, que este es un castillo dinámico, lo puede ser más grande, obviamente no existen castillos así, ¿verdad? Pero tiene la opción de ser un poco más grande. Y lo mismo, pero para detalles. Tiene unas calidades más bajas para que el detalle se vea muy nítido y no tengas aplastadas los grosores de línea. Y el tema de la representación de zapatas en los estructurales. Para el dado o
donde se desplanta el muro, pues sí deberá tener una calidad más fuerte. Para el elemento en el segundo plano, que ya es la zapata, pues una representación más tenue. Lo mismo en este caso, el dado, la zapata. Y para indicar un detalle, les generé bueno, no generé, lo consideré esta representación como línea de proyección para colocar, más bien para referenciar un detalle. Bueno, no detalles, sino para indicar que la columna 2, dado 1, zapata 1, perdón, columna 1, dado 1, zapata 1, y no se les olviden los niveles de desplante de zapata que van acá. Bueno, este no es necesario que lo pongan en todos lados, nada más en algunos puntos para ejemplificar a qué nivel se va a desplantar la zapata. Y en detalle, pues sería así. Ya veríamos los armados, veríamos los estribos, en este caso es una contratrave, porque ustedes solo van a tener, con la excepción de Juan, las zapatas aisladas y contratraves. Y para especificar el armado, lo pueden hacer de esta manera. Ejemplificando que aquí hay una doble parrilla, bueno, más bien un doble armado en los dos sentidos, un armado en ambos sentidos. Y en ambos lechos, bueno, aquí creo que sí estoy mal, porque solo es en ambos sentidos, porque en ambos lechos es un exceso. Variación número 4 y queda bien chico, por lo que a ustedes les salga en su cálculo. Y aquí mismo indicamos el corte de ese zapato. Si notan esto inclinado es porque yo mi dibujo lo que hice fue rotar el WCS, las coordenadas, para poder dibujar horizontalmente y no tener que estar girando el dibujo, sino girar, más bien lo que estoy haciendo es girar la vista. Por eso cuando las pegué aquí, estos documentos salen inclinadas, pero ustedes las tienen que salir normal. Y bueno, en el corte vemos también los armados, las varillas, las contratraves, el armado de la columna en mi caso, pero aquí ustedes tendrán que poner ya la representación de su muro, el muro que está acá. Y el perfil de la zapata con este grosor y el armado de las varillas, y deberían acotar pues los ganchos más o menos de qué tamaño. Bueno, aquí también está mal de ambos lechos, más bien son los ambos sentidos. Y el tema de las cotas pues es muy importante, tener cuánto mide la zapata, cuánto mide desde el lado hacia el paño de la zapata y lo mismo del otro lado. También aquí cuánto mide desde el paño de la zapata a la contratrave, y de la contratrave, el paño de la zapata y la general. Siempre piensen que pues, si esto se va a construir debe tener al maestro albañil las referencias para saber dónde se desplanta y marcar los ejes también. Incluso debería de haber aquí una cota que esté de eje a paño. Así. Más bien así. Hasta acá. Con la cota de eje a paño. Bueno, aquí es de paño a paño, pero sí, debería ser así. Para que digan, bueno, de mi eje, de mi eje vamos a trazar
otra línea a 80 centímetros. Entre más fácil hagamos la vida a los albañiles, mejor. Pero bueno, a ver cómo modificar esa parte. Y para los firmes, los cortes, pues se debería ver algo así. La representación de las varillas y del concreto y la línea de tierra. Aquí se ve gigante, tomando una sección de corte, pero debería ser algo así. Esto es para elementos de concreto. Hatch con Hatch. Esto aplica perfectamente para un anteproyecto, pero ya para un proyecto ejecutivo, pues sí debemos estar viendo los armados, como esto. Es un ejemplo de unos planos X. O sea, la losa de concreto con la línea de tierra y los muros representados de esta manera. Y lo mismo para un detalle, solo que aquí ya no está en esa línea de tierra, porque ya no estamos viendo el corte completo. Entonces aquí se entiende que aquí está la tierra. Y para elementos de madera les puse este hatch. Para columnas, si tienen algún tipo de columna, coloquen así la representación de un solo texto, una sola columna. 8 varillas, número 5, este es el número 2. Y le coloqué cómo se arman los extremos, 5 cada 5, 5 cada 10, 5 cada 15 desde los extremos, la separación máxima y la frecuencia. Y lo mismo, pero para detalle. Encuentras lo mismo que acá, pero con menos calidad. Y la representación de las traves, pero en corte longitudinal, pues sí estaremos viendo las varillas. Aquí yo nada más coloqué una línea para que sea más práctico dibujarla. Aquí también es criterio correcto. Nada más también seguro que sí pasa el agregado. Y pues sí, acotar los ejes, acotar hasta donde están los ganchos. Ese es el acero de refuerzo para absorber elementos flexionantes. Este extremo del gancho. Y en el caso de Juan mío, tenemos en Movidesa. Esto lo saqué de la página de Movidesa. Puedes hacer más grande, más pequeño, según tu claro. Y ahora vas copiando los paneles. Y así, sucesivamente. De aquí viene el elemento en corte. Aquí establece también la representación, el hatch, el perfil, todo. Aquí puse un detallito, este es específico de mi edificio, porque tenemos aquí la trave que se calculó, con el firme, con los armados de las nervaduras, está especificando nervadura tal, trave tal, bastón, X. Y importante, si es un detalle específico, pues sí colocar ejes en los detalles, cotas, ¿no? Se olvida las cotas. Y siempre procuren que los textos estén alineados hacia la derecha o hacia la izquierda o de los dos lados, pero siempre que lleven un orden, que lleven una justificación, que no estén regados nada más alrededor del dibujo. Claro, sus letreros a la escala que estás pensando en 1.15, estas cotas, si se dan cuenta, están en 1.15 y estos textos están en 1.15. Pero en este caso, como ya quité estas flechas, pues fácilmente las podrían sustituir con estas, las 1.15. Lo meten aquí. En este caso ya consideré que los textos son un poco más grandes porque vi que algunos detalles que hicimos que sí eran muy pequeños. Entonces, con eso está perfecto. O sea, tú lo pones aquí, lo puedes subir un poquito más. Ya vas copiando. Tenemos otro, lo
copiamos. Entonces, aquí no me cabe, lo movemos. Vamos a aquí especificar esto, pues lo muevo. Y siempre procuren que no se crucen las líneas, porque si no se vuelve confuso el dibujo. Y aquí hay un ejemplo de un proyecto pasado de albañil de la cocina de autor. Hay un muro de tabique, perdón, de block hueco con la unión con una columna. Entonces, en este caso pues sí tiene unas flechas más básicas porque todavía no conocía cómo se hacían, pero lo importante de esto es de que los textos estén alineados hacia un lado o hacia el otro. Y vean, la representación es muy sencilla, son líneas muy sencillas, el ledger el rojo que es como el más tenue en la configuración de los CPDs, y un hatch en gris también con la A0 hatch. Y aquí ya está la representación del concreto. Y es importante tener cotas, pero que no interfieran mucho con el dibujo, siempre están fuera. Esas son otras cotas, no les hagan caso, porque es con otros layers. Deben basarse en estos. Y bueno, luego el tema de las albañilerías, pues aquí está la tabla, ya la conocen bien, la que manejamos con Aleli. Aquí ya les especifiqué los castillos, los posibles castillos que tenemos, los muros. Nada más tengo duda en este porque pues no sabía cuál es el que iba a ocupar Iván. No sé si eso pues ya ustedes lo complementan y cambian aquí. En el caso de Iván, que tiene varios castillos, pues sí los tiene que meter en esta tablita. Y pues ya metí aquí las columnas, que me parece que la mía es igual a la de Juan. Yo tengo otra porque por un tema de que tiene que hacer coincidir la trave, el ancho de la trave con la columna, pues tengo una más grande. Las herramientas que aquí ya vienen. Y si llevan algún detalle que tenga que ver en albañilería, aquí hay una parte donde dice junta de 1 centímetro de espesor de plomo, cada frente, luego pasado bla bla bla, ver el detalle de ese muro en el plano, bueno, ver el detalle número tal en el plano número tal, para ver en específico cómo se construye este muro. Y bueno, aquí ya viene la simbología. Este es el que vamos a ocupar para las alturas de los muros. Este generalmente va acompañado con este símbolo. Pues tenemos un muro de tabique. Pues va muro de tabique 01 con altura tal. Altura de vano tal. La altura del muro tal. ¿verdad? Pero no lo vayan a copiar de aquí porque este viene un poco más pequeño por el tema de que no se ve tan grande en la tabla. Pero si ustedes están trabajando su plano de albañilería a escala 1.50, pues sí tendrán que usar los textos 1.50 general, y aquí ya le ponen mtab, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo meten en la planta. Lo mismo, altura de vano para el tamaño del cancel. La altura del murete, si tenemos un muro bajo. Y altura de puerta, pues tenemos una puerta para saber a qué nivel va el cerramiento. Aquí pues ya viene la simbología, y si necesitan colocar alguna nota específica de su proyecto, aquí lo pueden meter. Aquí les puse unas notas. Siempre utilizar la simbología, escala de línea, textos y letreros a la escala que estén pensando que se imprima en el layout. Y también la escala de línea sí, la escala de línea. ¿Por qué es importante eso? Porque yo puedo tener una línea normal de proyección. Por ejemplo, esta si nos vamos a sus propiedades, tiene la escala 1. Esto aplica para la escala 1-100.
Si ustedes están dibujando 1.50, esta línea deberá tener una escala de 0.5 porque es escala 1.50. Entonces se hace más pequeña porque el dibujo se hace más grande. Pero por el contrario, si tenemos una escala más grande, 1.25 por ejemplo, pues sería 1.25. Está ampliando 1.25 veces. En ese caso, la separación es mayor porque el texto es más pequeño y se mantiene la misma línea sin importar la escala. Porque a la hora que tú lo escales, esa línea se va a hacer más grande o más pequeña según la escala. Entonces esto aplica para proyecciones, para ejes, sí, básicamente para proyecciones y ejes. Ya, otra nota. Esta tabla que estamos viendo de albañilerías, deberá ser insertada a escala 1.50 en el espacio de layout, en el espacio de acá. Porque está pensada que estos textos salgan a 1.50. Si tienen duda alguna otra, me falta una O, una T, perdón. Alguna otra representación que no haya considerado, me dicen y ya la defino para que todos lo hagamos igual. Para los hatches utilicen un criterio para la escala del hatch que se vea mejor proporcionada y no empase el dibujo. O sea, si ustedes meten un hatch y aquí lo ven mini, o sea, súper pequeño, y si tienen algo así, tomen en cuenta que esto va a tener un cierto grosor y cuando lo impriman se va a ver mega empastado. Entonces busquen un criterio que más o menos sea proporcional a la escala. Bueno, aquí ya pero busquen un criterio. No pongan hatches tan cerrados que empasten el dibujo. Que lo veas y digas, ah, pues más o menos cuando se imprima se va a ver bien. Entonces aquí lo pueden seleccionar y con la ruedita del mouse, el scroll, pues lo pueden hacer más grande o más pequeño. Ya tienen que estar jugando ahí con los números y me dices, ah, más o menos ahí se ve bien. Perfecto. Y pues creo que sería todo. Bueno, esto les dejo un ejemplo de un corte hecho con esos layers. Un proyecto de los departamentos, con Vegeta Obedilla y estructura de acero, muy interesante. Ahí vi unos errorcillos, pero pues es para que tengamos un criterio similar de los cortes. Pero aquí ya tienen uno para plafones. Y ese es lo más grande, lo puede ser más grande. En fin, pues eso es todo. Nada más sería que ustedes agreguen sus especificaciones de albañilería, si tienen más. Y pues sería todo. Ah, nada más rápidamente les muestro algo de octavo que hice con Iván, albañilerías. Les los mando estos archivos si quieren para ver cómo se hicieron esas albañilerías. Parece que es... ¿Dónde está? Ah, es esto. Es un plano de albañilerías. Si bien el video de Irving, pues ya van a poder profundizar más en esa parte. Pero recuerden pues que se acotan. Irving dice que no se acota a ejes, pero sí es necesario, porque para el albañil es más fácil establecer su eje y sobre ese eje colocar los tabiques. Y por ejemplo aquí nos sirve la cota de eje paño para decir, bueno, ya tengo este muro de concreto, lo primero que se hace porque es la estructura, y acoto del paño del elemento estructural al eje del muro, y ahí ya puedo seguirme ejes. Incluso Arely nos enseñó así, y él dice que no, pero bueno, son criterios de cada uno, ¿no? Pero sí, aquí está acotado todo, para ejes, también para paños, para que tenga las dos en esto. Cuando haga el muro diga, bueno, lo hice a ejes, pero si quieres saber a cuánto de paños, pues también hay una excepción. Como decía, aquí viene la clave del muro y la altura de ese muro. Y si hay un vano, pues viene el tipo de cerramiento y la altura de la puerta.
Y no se olviden los nivel superior de firma, nivel de su firma. Lo mismo aquí viene todo. A estas leyes no les hagan caso porque son otro criterio. Pero sí, si quieres pongo aquí un rectángulo para que vean que es este de albañilerías. Y aquí vienen algunas especificaciones, lo hicimos yo, y aquí hay algunos detalles de la albañilería. Si ven, llevo un orden, los textos, ¿sí? Estas separaciones. Siempre buscan que esté alineado para que se vea ordenado el video. Por ejemplo, este es el muro, ¿no? Pues llevo la cadena, el muro, el refuerzo, muro, firme, cadena, relleno, somple, la losa, el terreno natural. Me parece que estaría faltando una capa de compactación y pues de terreno. Pero bueno, algo que vamos aprendiendo poco a poco. Y bueno, aquí hay otros detalles, ¿no? Del mueble. Eso ya será para después. Las escaleras, todo eso. Pero bueno, ahora sí es de todo. Saludos, buenas noches.